Seguimos hablando de la llamada Ley de Sostenibilidad de la Deuda Pública Provincial, que ayer tuvo sanción definitiva en la Cámara de Diputados. Y para conversar y conocer un poco más, hablamos ahora con un diputado del bloque del PJ, el bloque peronista. Más para Entre Ríos, si no me equivoco. Juan José Bahilo. ¿Cómo va? Bahilo, buen día. Flor Gómez, Nacho Contra, soy ex Flesler. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día para ustedes y para mí. Bueno, al comienzo del programa tratábamos de explicar un poco de qué va esta ley. Hablábamos hace un ratito con un legislador oficialista, con Jorge Mayer. Ahora queríamos tener esta otra parte de la visión de la historia también. ¿Por qué no? ¿Por qué no acompañaron este proyecto? Porque nosotros entendemos, primero, que la deuda, puede tener en la actualidad, y mirando hacia adelante, algún inconveniente, algún estrés financiero, como lo definió el ministro de Economía, para hacer frente a los pagos de deuda que tiene el gobierno provincial. Y para eso el gobierno provincial tomó una decisión, que es tomar más deuda, ¿no? Como para atender los servicios de deuda o quizás para refinanciar alguna deuda en pesos de corto plazo que tenga, ¿no? Uh-huh. Y la problemática se da, porque el gobierno lleva casi 2 años y hasta acá pudo atender toda la problemática o los desafíos de pagar los vencimientos de la deuda. Y ahora se encuentra con este estrés. ¿Por qué se encuentra con este estrés? Fundamentalmente, o creo que totalmente, por la caída de los ingresos producto de la caída de la coparticipación, como consecuencia de un modelo que lleva adelante el gobierno nacional, que deteriora fuertemente el consumo, el poder adquisitivo, el nivel de actividad, el poder adquisitivo de los salarios, cuenta propista, trabajadores, todos los sectores de actividad económica. La economía de los hogares se resiente, los jubilados y todo lo que los ciudadanos que dependen del sistema previsional también han sufrido un tremendo y salvaje ajuste. Todo eso deteriora fuertemente el nivel de actividad económica. Se deteriora y se cae el nivel de actividad económica, se cae el nivel de recaudación de impuestos. Se cae el nivel de recaudación de impuestos, se cae la coparticipación, o se resiente fuertemente. Entonces, el principal problema creo que está ahí. Hay que agregarle, que no es menos importante, sino todo lo contrario, la eliminación prácticamente a cero de todos los fondos mal llamados discrecionales, que son los fondos extra coparticipación, que tienen que ver con la coparticipación de los impuestos que están cargados en el precio de los combustibles, que tienen afectación específica, que es para obra, para la construcción o mantenimiento de rutas, para la construcción de viviendas, para obras de infraestructura, lo que son regalías y excedentes de Salto Grande, lo que son los convenios que se habían firmado por obras que se estaban realizando en un altísimo porcentaje, como por ejemplo el acceso norte de Paraná, de la ruta, la caída del Fondo de Incentivo Docente, que de algunas cuestiones, debo ser honesto, se hizo cargo del gobierno provincial, y eso resintió aún más la disponibilidad de fondos para afrontar la deuda. Esto que fue una caída importante en los ingresos y que se agudizó con la caída de la coparticipación en los últimos 3-4 meses, lleva al gobierno provincial a una situación de estrés financiero para afrontar los pagos de deuda. Lo que hay que hacer es que reclamarle al gobierno nacional, que es el causante de esta problemática, y no endeudar más a los entrerrianos. Eso como primer medida. Como segunda medida, el gobierno, para compartir, asumió, esto lo dijo el ministro de Economía, se lo pregunté yo en la reunión de comisión, asumió el 10 de diciembre del 2023 con una deuda total de alrededor de 730 millones de dólares. De esos 730 millones de dólares, 500 millones de dólares es el bono, que se habla de la deuda que dejó Corbett. Bien, ese bono tiene vencimientos semestrales, termina de vencer en agosto del 2028, y el gobierno de Frigerio canceló 4 cuotas de ese bono, desde febrero del 24 hasta agosto ahora de este año. La cancelación de estas 4 cuotas significa cancelar alrededor de 210 millones de dólares de esa deuda original de 500 millones de dólares. Ahora resulta que la deuda del gobierno provincial en la actualidad, que se lo pregunté al ministro de Economía,
y lo dijo también ayer el presidente de la Comisión de Presupuestos, sigue siendo de alrededor de 730 millones de dólares. Por lo cual, el gobierno actual ha tomado nueva deuda y ha endeudado a la provincia en la misma magnitud de lo que fue cancelando. También debo ser claro, no es que agrandó la deuda, pero la deuda está exactamente igual, aun cuando ellos hayan pagado 210 millones de dólares. Por otro lado, el gobierno de Borré dejó los fondos para la primera cuota, está bien, dejó, cuando se fue el 10 de diciembre dejó 41 millones de dólares. Después vino el gobierno de Milei y devaluó un 120%. Bueno, esos 41 millones se transformaron en 20 millones de dólares. Bueno, eso no es responsabilidad del ex gobernador Borrego, de su gestión, ni tampoco es responsabilidad de Frigerio, también digámoslo, pero bueno, a la provincia eso la complicó en sus números. Claro que habría que haber hecho, reclamado fuertemente la pérdida de los fondos durante casi 2 años y no llegar a esta situación de estrechez financiera y salir a emitir nueva deuda, ¿no? Cuando tenemos acreencias importantes sobre el gobierno nacional. Me parece que hay que insistir ahí y no tomar nueva deuda. Esa es la opinión del bloque. Tiene una pregunta, Flor, y después vuelvo con un punto. Sí, justamente, ¿no? Usted lo remarcaba y me parece qué momento de cuello de botella, ¿no? Porque desde el gobierno provincial han indicado que justamente han ido a reclamar, de hecho, a la Corte por los fondos para la provincia de Entre Ríos, y por otro lado, no se ve claramente una voluntad de parte del gobierno nacional de girar fondos ni a Entre Ríos ni a ninguna otra provincia, por lo que estamos viendo en este tiempo de gestión del presidente Milei. Y por otro lado también, ¿no?, la urgencia propia de la provincia, que tiene el tiempo ahí, como de alguna manera. Entonces, desde ese lugar, consultarle, ¿no?, cuál es la propuesta del bloque del bloque que usted es parte. Bueno, para nosotros insistir en el gobierno nacional, porque ahí hay creencias fuertes que permitirían hacer frente a las obligaciones que tiene. Pero bueno, el gobierno provincial tiene un problema adicional ahora, es que ha hecho una alianza política de cara a las elecciones. Una decisión que a mí no me interesa ni siquiera opinar, yo no opino sobre las estrategias electorales suficiente con el peronismo, de los otros espacios políticos, digamos, cada uno se haga cargo de su estrategia, pero esa estrategia tiene como una consecuencia intrínseca que el gobierno tiene que convivir con esta estrategia política y no puede confrontar ni reclamar con el énfasis y la energía que debería ser por los fondos de los entrerrianos. Nosotros estamos dispuestos a acompañarlo. Como otras provincias, prefiere una alianza política, bajar el tono del reclamo, hacerlo en sede judicial, administrativa, pero de manera más gestual que otra cosa, y generar una alianza política que le debilita este reclamo. Por otro lado, van a tener que entender más temprano que tarde, desde el gobierno nacional, que las provincias son inviables si se siguen quedando con los fondos de las provincias. Puyaro esto lo reclama, lo marca con más energía, Yarlora también, no por la energía le pone Frigerio, que le pone minoría, sino que para reafirmar esto que te estoy diciendo, digamos, salvo las provincias energéticas y mineras, con Neuquén, San Juan, después las demás provincias y alguna otra que se empiece a desarrollar en base al litio, las otras provincias son inviables en este esquema que ha fijado el gobierno nacional, pero que por otro lado no es porque las provincias sean inviables, es porque se quedan con fondos que son de las provincias. Claro. Este gobierno nacional tiene cualquier cosa menos respeto por la Constitución en su sentido federal. Y ahí va a tener un problema Frigerio y todos los gobernadores. Me quedé en silencio, creo que estamos medio de acuerdo en este planteo, pero quería volver. Pero aparte lo venimos conversando incluso con gente de otras provincias que están en la misma. Totalmente, el ejemplo del fondo de los combustibles líquidos para la ruta creo que es el ejemplo más que más nos enoja. Pero quería volver al punto de la deuda.
porque había toda una discusión, y lo planteaba recién con Mayer también, de si es reestructuración, si no es reestructuración, y eso bueno, formalmente entiendo que no lo es, porque reestructurar sería sin pasar por ley, o si se necesita así, pero rediscutir el actual contrato de deuda, ¿no? Los actuales bonos, que yo llamar, todo lo demás, convocar. La decisión que explican los funcionarios, que explica el ministro Boleas, es, bueno, nos autorizan otra deuda cuando estén las condiciones, que esto también lo decíamos más temprano al aire, cuando empezaba el programa. Mañana no puede salir Boleas, ni Frigerio, ni nadie a poner deuda, porque sería inviable para el país, y mucho más para Entre Ríos. Pero bueno, si mejora el viento, eventualmente se puede colocar tanto de estos 500 millones de dólares, y con esa plata, para decirlo muy sintéticamente y algo incorrecto también, responder por la deuda actual. Sería una reestructuración por otra vía, digamos, o algo así. Entonces me da la impresión, y por eso decía que te hago el mismo planteo que a Mayer, que se perdieron ahí en una discusión más de política y a veces también terminológica, cuando el problema de la deuda, y sobre todo la deuda en dólares, ya estamos en este tren, lo van a tener sucesivamente, juntos, o como se llama en el futuro, y el peronismo, o como se llama en el futuro, pues se van a ir alternando si todo anda bien en la administración de la provincia. Sí, sobre todo si se sigue incrementando la deuda. Claro. Probablemente esto es un incremento de deuda, esperemos que sea de lo menor posible, pero es un incremento de deuda. Yo creo que el gobierno parece que se equivoca en poner la discusión si es más deuda o menos deuda. Tendría que haber puesto más el énfasis en la necesidad y en la oportunidad y en la justificación del para qué, no si es más deuda o menos deuda. Es más deuda, porque si no fuera más deuda, no necesita una ley. La 5140, su artículo 42 se lo autoriza. A que si hay una quita de interés, un mayor plazo, o una rebaja de interés, un mayor plazo o una quita de capital, no es necesaria una ley. Es necesaria una ley cuando hay un mayor endeudamiento, digamos. Claro. La normativa es clarita. Bueno, eso sí. hagamos creo, por eso digo, eso me parece que incluso estaba medio reconocido también. Pues medio obvio. Pero sí, me parece que está en una discusión necesaria, porque no hay que demonizar la deuda, digámoslo, si nosotros también tomamos deuda. El tema es para qué, y la capacidad de pago, y pensar en la capacidad de repago. Otra de las cuestiones que me permito reflexionar, porque hemos escuchado al gobierno durante un año y medio hablar de la herencia de la deuda, que condiciona, que esto, bueno, por un lado pudo cumplir con esta deuda tan condicionante. ¿No? Segundo, cuando le preguntamos al ministro de Economía si era prioridad, con este nuevo endeudamiento, refinanciar, reperfilar, como quieran ponerle, la deuda que viene de la gestión anterior, en dólares dijeron que no. Bueno, indudablemente, esto que me dice a mí, que la deuda que dejó el gobierno anterior no estaría siendo un problema. En todo caso, el problema estaría siendo la deuda de corto plazo que está tomando la actual gestión provincial, por cuestiones que también lo que se ven a ello, como tiene que ver la tasa de interés de todos los fondos que está tomando hace menos de un mes, tomó los 270 millones de pesos, una tasa del 37,5 anual. Genera un devengamiento de intereses de casi 25.000 millones de pesos. Bueno, yo quiero creer, y seguramente será así, el ministro Bolea, un ministro conocedor y competente, y yo puedo tener miles de diferencias con Frigerio, pero no voy a hacer demagogia barata. La deuda de 700 millones de dólares, que está actualmente 720, según quien lo diga de ello, no se va a ir a 1.200 millones. No. Por eso. Claro. De eso estoy seguro. Claro. De eso estoy seguro. No pongamos las cuestiones donde no van a estar. Ahora, se entiende. Vemos algunas cuestiones que el discurso oficialista pretende instalar. Si no van a refinanciarla, si no es interés prioritario refinanciar la deuda que fue el gobierno anterior, eso intrínsecamente nos está diciendo que esa deuda no es un problema para los vencimientos que tiene que afrontar el futuro gobierno, ¿no? Se entiende. Perdón. Se entendió. Le pido, por favor, brevedad para la última, porque me quedó una duda. Usted ha hecho un planteo respecto a cómo ingresó el dictamen de comisión, no en diputados, sino en el Senado. ¿En qué quedó eso?
No hubo reclamo. A mí, yo en lo personal y en el blog que lo hablamos, nosotros Ok, no nos gusta oficializar la política. Vemos que sí que no es una buena práctica, me parece que deberían corregir esa cuestión, no es bueno, y en este caso se les puede haber pasado, un error comete cualquiera, yo ok. tampoco esto quiero dramatizar. No, pues La sí, porque si vicegobernadora hay estaba a buena cargo del fe de Ejecutivo. todo, no había drama, pero por ahí como el tema es tan picante, podía. Nada. No, me parece que se hubiera sido distraer en una cuestión de Ok, forma cuando lo importante era el fondo. ahí estamos. Bailo, gracias Que por. no deja de ser importante la forma, no No, deja de no, ser sí, importante es la que forma, se. Claro. que lo tengan en cuenta para la próxima, por lo menos. Ok, ok. Bailo, gracias por hablar con Bueno, nosotros. Un abrazo. Muchas acá gracias. no, muchas gracias. Chau, chau. Juan José Bailo, diputado provincial del PJ, del peronismo entrerriano, pasó acá por Malos Perdedores en Radio Costa Paraná.